Y yo los invito a que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 13, versículo 17 al 20. Isaías capítulo 13, versículo 17 al 20. Voy a leer a favor de ustedes. Dice: he aquí, Señor, que esta palabra que hoy hablo por revelación tuya para la iglesia, cada uno de ellos la reciba, Señor, la reciba, la tome. Aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo, con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Voy a leerlo aquí. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Wow. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y como Gomorra, a las que trastornó ¿quién? Dios. Veamos hasta el 20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Mire lo que habla la palabra de Dios. Aquí nos está hablando a través del profeta Isaías. Y mire lo que dice Isaías 44, 27. Dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Mire lo que dice Isaías 45, 1. Isaías 45, 1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Wow. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas ¿qué? No se cerrarán. Y las puertas no se cerrarán. Mire, aquí estamos probando lo que es la veracidad de la Biblia. Aquí estamos probando y hablando de una profecía que fue cumplida, ya cumplida al pie de la letra. Y se trata de esa profecía que nos habla el libro de Isaías. Y era algo realmente muy fuerte para las personas de aquel tiempo. Básicamente la profecía consiste en la conquista de Babilonia. Ella estaba anticipada en la Biblia. ¿Para qué? Para conquistar la ciudad. Miren, en realidad todo lo que ocurrió está en la Biblia, y diga conmigo: y se cumplió. Todo lo que está en la Biblia, hermano, ocurrió y se cumplió. Y si hay algo que no se ha cumplido, se cumplirá. Porque aquí la profecía, hace mucho tiempo atrás, alrededor de el año 732 antes de Cristo, Babilonia todavía no era la capital de un imperio. Pero sin embargo, el profeta Isaías escribió lo que vendría sobre la ciudad en el futuro. ¿Qué estaba haciendo el profeta? Estaba recibiendo la revelación de algo que iba a suceder, de algo que iba a ocurrir en Babilonia, de algo que iba a venir. Entonces, ¿qué hace? Lo que Isaías profetizó es que la ciudad sería conquistada y deshabitada con el pasar del tiempo. Pero la historia no termina aquí, sino que Isaías va todavía más lejos. Isaías va aún más lejos, y él nos da hasta el nombre del conquistador, y su nombre es Ciro. Qué tremendo, qué profeta de Dios, qué hombre ungido, que no solamente recibe los hechos a suceder, sino que recibe el nombre de aquel conquistador cuyo nombre es Ciro. Y bueno, resulta que también en la Biblia aparece la estrategia que utilizó Ciro para conquistar Babilonia. Y resulta que el rey persa, fíjese que Ciro pudo darse cuenta de que la ciudad de Babilonia estaba muy bien fortificada. Por lo que Ciro, ¿sabe qué hizo? Centró su atención en el río que atravesaba Babilonia. ¿Sabe cuál era ese río? El río Éufrates. Y Ciro le da una orden a sus hombres para que construyeran un canal río arriba, y así ellos pudieran desviar las aguas hacia un terreno que era pantanoso. ¿Qué estaba haciendo Ciro? Estaba dando orden ¿a quién? A aquellos que le seguían, a aquellos que estaban con él, a aquellos que también habían recibido esa palabra, no solamente hablada por Isaías, sino que ahora representada por ¿quién? Representada por Ciro. ¿Sabes qué sucede? Dios habla la palabra sobre tu vida, pero si tú no eres ese Ciro,
que hace lo que Dios manda, no vas a ver el cumplimiento ni en tu familia, ni en tus hijos, ni en tu descendencia. ¿Por qué te estoy hablando esto? ¿Cuántas veces Dios ha hablado profecías sobre tu vida? Tremendas veces, todas las que Dios ha hablado esa palabra y la ha puesto en tu corazón, pero tú no has dispuesto tu vida para cumplir con ese propósito que debía hacer Ciro. Ciro debía dar cumplimiento a lo que ya había sido hablado mucho antes por el profeta. Él debía dar cumplimiento a lo que ya había sido establecido para su vida. Y sabes algo, Dios ya ha establecido para tu vida un futuro glorioso, un futuro bendecido, un futuro próspero, un futuro en sanidad, para ver la gloria de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Miren el momento en que el agua les llegaba a la altura del muslo. Los soldados empezaron a caminar por el cauce del río hasta llegar a las puertas de la ciudad. Y sorprendentemente, los babilonios habían dejado las puertas abiertas de par en par, por lo que el ejército de Ciro entró a la ciudad muy fácilmente. Y diga conmigo, la conquistaron. Las conquistaron. ¿Cómo es posible que esa ciudad que estaba fortificada tuviese en ese momento las puertas abiertas? Dios abre puertas para que tú entres y conquistes y hagas lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Ahora mire, el ataque de Ciro ocurrió unos 200 años después de que Isaías hiciera esta profecía. Imagine todo lo que tuvo que esperar Ciro para ver el cumplimiento de lo que Isaías había hablado. Te pregunto yo, ¿cuánto llevas tú esperando cuando Dios te ha dicho o te ha hablado algo? A veces nos afanamos, a veces nos preocupamos, a veces queremos que las cosas sucedan ya. Pero mira cuánto tiempo, alrededor de 200 años, estaba ahí Ciro esperando. ¿Por qué? Por ese cumplimiento de una palabra que había sido hablada de parte de Dios. Pero tenían que ellos disponerse para ver el cumplimiento. Ahora, en cuanto a la ciudad, ¿cómo así que quedaba deshabitada? Mire, este es un punto importante, porque en la Biblia se aclara que la ciudad dice que se quedará sin gente, y lo acabamos de ver. Y durante muchos siglos en esa ciudad se encontraba una gran multitud de personas que visitaban la ciudad. Allí hacían negocios y hasta se establecían allí. Pero también era el hogar de una gran cantidad de personas. Es decir, Babilonia ya era una ciudad importante, pero sin embargo Babilonia quedó en ruinas. Y hoy en día hace mucho tiempo que nadie habita esa ciudad. Mire algo, las ruinas de Babilonia se encuentran cerca de la ciudad de Bagdad, en Irak, y han confirmado que esta profecía se cumplió hasta en el más mínimo detalle, por lo que la veracidad de la Biblia es irrefutable. ¿Cuántos años han transcurrido de esto? Y esa ciudad aún no ha sido habitada, porque así lo estableció Dios. ¿Qué cosas ha establecido Dios sobre tu vida? Y te bendeciré, y haré de ti una nación grande y poderosa. ¿Y qué ha dicho Dios? ¿Qué ha establecido Dios sobre tu vida? Y los sanaré y los curaré, y quitaré de ustedes toda opresión. ¿Y qué ha establecido Dios sobre nuestras vidas? Piensa ahí en qué más ha establecido Dios sobre tu vida. Y sabes algo, la palabra de Dios es veraz. Dice que es más cortante que espada de doble filo. Y aquí podemos darnos cuenta de que lo que Dios había establecido por medio del profeta Isaías se da en cumplimiento a lo que el profeta habló, guiado por Dios. ¿Para qué? Para que se viera el resultado de esta palabra. Ahora mira, la Biblia es fuente de la verdad. Mira que está a tu lado y dile: la Biblia es fuente de la verdad. Wow. Mire, como hemos podido darnos cuenta en este mensaje, las profecías bíblicas se cumplen hasta en el más mínimo detalle.
hasta en el más mínimo detalle. Las profecías y lo que habla la Biblia se cumple. Y es que, ¿sabes algo? Es que su autor es capaz de ver el futuro y no tener ni un 1% de error. Dios no se equivoca absolutamente nada. No es como las profecías de los brujos o de los adivinos, que tienen un 50-50 o un 65% o tal vez hasta un 85% de acierto en su palabra. Las profecías de Dios se cumplen al 100%, al 100%, al detalle, como lo dice la palabra de Dios. Recuerdo un hombre que fue a consultar a un brujo y llegó allí donde el brujo y le digo: necesito que me ayude. Y el brujo le dice: ¿qué necesitas que te ayude? Y le dice: necesito que me ayude a encontrar mi gato. Y entonces el brujo empezó y sacó allá la bola y empezó por aquí y empezó por allá y le dijo: ya sé dónde está su gato, dígame dónde está. Dijo: alguien se lo robó. ¿Cómo así? ¿Quién me lo robó? Sí, uno de sus vecinos lo tiene en su casa. Wow, ¿cómo así? Y entonces fue donde los vecinos y golpeó la puerta y dijo: señores vecinos, me han dicho que ustedes tienen mi gato. Dijeron: no señor, aquí no tenemos ningún gato, aquí solamente tenemos perros, aquí no tenemos gatos, solo perros. Y entonces el hombre volvió de mal genio donde el brujo y le dice: ¿cómo así que usted me engañó? Me dijo que el gato estaba donde mis vecinos. Y entonces el brujo le dice: ay no, qué pena, es que era donde el otro vecino, pero tranquilo que ahí están alimentando bien a su gato. Y le dice: usted es un mentiroso. ¿Por qué? ¿Cómo así que un mentiroso? Dijo: sí, es que yo estoy buscando es el gato del carro que me lo robaron, no el gato de 4 patas. Y eso es lo que sucede continuamente cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, cuando nosotros esperamos algo del hombre. Dice que el hombre miente, que el hombre engaña, pero dice la palabra de Dios que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida, di conmigo, es verdad. Dios, todo lo que ha dicho sobre mi vida es verdad. Yo lo creo, yo lo tomo y yo lo vivo conforme a la voluntad de Cristo para mi vida, porque se cumple al 100% en cada detalle de lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Y eso es porque solamente Dios conoce el futuro y es incluso capaz, Él es capaz de moldearlo. Imagínense tener un invasor afuera de la ciudad y que los habitantes de esa ciudad dejen las puertas abiertas. Eso solo lo puede hacer Dios y ningún otro ser. Mire, de la misma forma que esta profecía se cumplió, muchas más se han cumplido. Y diga conmigo: las que faltan por cumplirse. Y sabe algo, se van a cumplir al 100%. Y el detalle es que todo se cumple al pie de la letra, como lo dice la Biblia. No hay ninguna razón para desconfiar de lo que en la Biblia está escrito. Más bien, hay demasiadas razones para creer en lo que Él nos dice a través de su palabra. ¿Por qué no empezar a creer en lo que Dios ha dicho sobre tu vida? Muchas veces le creemos más al vecino, muchas veces le creemos más a las noticias, muchas veces le creemos más al periódico. Pero ¿sabes algo? ¿Por qué no empezamos a creer en lo que es real? ¿Y sabes qué es lo que es real? Lo que es espiritual. Porque creemos que lo real es lo terrenal, cuando realmente lo real es lo espiritual, porque es la vida eterna, porque usted y yo vamos a ir al cielo, porque usted y yo hemos creído en lo que Dios ha establecido sobre su palabra para cada uno de nosotros. ¿Será que no hay demasiadas razones para creer lo que Dios nos dice a través de su palabra? Usted no tiene suficientes razones, y si le faltan razones, vamos a orar para que usted tenga las razones adecuadas, indicadas para creer en la Biblia, para creer en lo que Dios ha establecido para su vida. Nos hemos pasado la vida creyendo lo que nos dicen las personas, nos hemos pasado la vida creyendo lo que nos dicen los gobiernos, nos hemos pasado la vida creyendo lo que nos dicen los médicos. Pero ¿sabes algo? Hay una verdad que es la verdad verdadera, y es la verdad de Cristo. Es la verdad que Dios establece sobre nuestra mente y en nuestros corazones para tomar de esa palabra y que sea bendición. Aleluya. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Aleluya. Capítulo 1, versículos 22 al 25.
Dice la Biblia: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, diga conmigo, no fingido. Dígalo fuerte, no fingido. No sean fingidos, dígalo más fuerte, no fingido. Amaos unos a otros, ay, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive, que vive, que vive y permanece para siempre. Qué tremenda palabra, porque dice la palabra que vive, y que es algo vivo, es algo que se mueve, y que es algo que se mueve, es algo que tiene vida y que va a causar un impacto glorioso y poderoso, porque todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. Todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. Pero ¿cómo le voy a hacer si es que no tengo empleo? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ay, pero es que pastor, me dio una picadita acá. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ay, pastor, me dijeron que tengo un mes de vida. Ay, me voy a morir. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas dificultades encontraste? Mira, no era nada alentador cada vez que llegaba un especialista y nos decía tantas cosas tan severas con mi madre en esta semana y la pasada. Pero yo recordaba este versículo: mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y tal vez uno en lo humano, ay, se derrite, se deshace. Pero dicen que sintamos desfallecer. En ti, Señor, hoy he confiado. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tal vez alguien vino y te dijo que no podías. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y en la palabra de Dios que dice: sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez te dijeron que ya se está terminando el año y que el otro año no vas a poder pagar la matrícula de la universidad de tu hijo. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tal vez te dijeron que el riñón está funcionando con menos porcentaje del que debe funcionar. Están 40, 50% de su porcentaje. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra es la que usted y yo hemos decidido creer, confesar y declarar. No importa que no le hayan subido al sueldo este año, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y vienen las bendiciones del cielo abundantemente sobre nuestras vidas. Dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Por eso hoy estamos anunciando en este lugar la palabra de Dios. Hoy estamos aquí anunciando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se les ha perdido algo? A algunos se les perdió el marido. Aleluya. Claro que fue que usted lo mandó a buscar algo que no existía. Ay, ahora sí viene y se ríe. Pero mira, por lo general cuando algo se nos pierde, tal vez es algo que no estamos viendo, ¿cierto? Si a usted se le pierden las llaves, usted dice: se me perdieron las llaves y no las tiene en la mano. No, si usted dice que se le perdieron las llaves, es porque usted no las está viendo, ¿cierto? Porque no las tiene, es decir, no tiene ese contacto con eso que se le ha perdido. Pero la realidad es que no siempre es así. Pues muchas veces a los cristianos, ¿sabe qué pasa? Les sucede que pierden su Biblia. Aleluya, eso es en otras iglesias.
Pierden la palabra de Dios aunque la estén mirando todos los días, e incluso la pueden llegar a leer todos los días, pero en la práctica la tienen perdida en lo más profundo de su corazón. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 25. Mire, vayamos ahí a Santiago capítulo 1 versículo 25. Dice: el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor. Mira al que está a su lado y dígale: olvidadizo. No le diga al que está a su lado olvidadizo, sino diga: olvidadizo. Sino hacedor de ¿qué? De la obra, de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. A algunos se les olvidó que hoy había iglesia, pero usted no, sino hacedor de la obra. Este será ¿qué? Dígalo conmigo: bienaventurado. Este será bienaventurado. O sea, es necesario que nuestra Biblia no la tengamos siempre en la mano, sino que debemos tenerla siempre a mano. ¿En dónde? En nuestro corazón. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 15 al 16. Filipenses capítulo 2 versículos 15 al 16. O sea, no se trata de ser religioso, no se trata de que usted sea místico, o que usted venga a recitar la Biblia del Génesis al Apocalipsis, porque hay gente que usted sabe que se sabe la Biblia del derecho al derecho y al revés. Pero dice: para que seáis irreprensibles y sencillos. Wow. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. ¿Estamos viendo una generación maligna? Malignísima, hermano. Tantas perversidades que se aprueban hoy en día, y salimos a la calle y Dios mío, es aterrador lo que se ve. Pero dice: para que seáis irreprensibles y sencillos. Mira que se hace, y dígale: sencillos. No calzoncillos, sencillos. Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Diga amén: yo soy hijo de Dios. Entonces, sin mancha en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual que resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo está en oscuridad porque está viviendo perversidad y están viviendo cosas malignas. Pero diga: yo soy esa luz. Yo soy esa luz que resplandece. ¿Qué dice el 16? Asidos de la palabra de ¿qué? De vida. Hermano, hay vida en este lugar. Dele un aplauso fuerte a Cristo, porque aquí hay vida. Aquí hay vida. Aquí hay vida. Porque absorbida ha sido la muerte, y hoy aquí en este lugar hay vida. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No se trata de ser religioso, místico. Se trata de ¿qué? De tener realmente esa relación con Dios, de que no tengamos nuestra Biblia perdida, sino que realmente podamos hablar y actuar de la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Mire, aleluya. Es lo que Dios hoy está hablando para nuestras vidas, para que tengamos esa bendición. Ahora mire, encontramos el libro de Jeremías y podemos ver cómo le recuerda al pueblo que el principio del error de sus vidas ha sido que no han tomado a Dios en serio. Cuando usted no toma a alguien en serio, a usted tampoco lo van a tomar en serio. ¿Usted se acuerda cuando sus años de juventud? Y por ahí había un dicho que decían: por ahí tengo un arrocito en bajo. Seguramente esa persona que usted tenía, usted no la tenía en serio, y esa persona tampoco lo iba a tomar en serio a usted. Y hay muchos hermanos que viven con Dios así.
Cuando hay problemas, Diosito, ayúdame, Diosito, te lo prometo. Ay, ahora sí voy a ir a la iglesia. Pero cuando se te resuelve el problema, te olvidas de que Dios existe. Y ese fue el problema cuando Jeremías habló al pueblo y él dijo y se dio cuenta que ellos no estaban tomando a Dios en serio, sino que estaban tomando las palabras de Dios a la ligera. Y esto mismo es lo que le está sucediendo a gran parte del pueblo de Dios de este tiempo, que están dejando de leer su Biblia. Mira al que está solo, dígale al que está a su lado: hermano, lea su Biblia. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8, dice la palabra de Dios: para vosotros pues, los que creéis. Mira al que está a su lado a ver si tiene cara de que cree. ¿Sí cree o no cree? Sí cree, ¿cierto? Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿qué? La cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también ¿qué? Destinados. Miren, muchos cristianos están anteponiendo sus propias cosas de lectura, de estudio de la palabra, y es así que son demasiados los que le dan prioridad a sus circunstancias antes que leer la palabra. Nos sucedió algo esta semana. Salimos de la clínica, solicitamos un carro, llegó el carro, íbamos ahí con mi madre, íbamos los dos más la persona que iba conduciendo, y empezamos a hablarle de la palabra de Dios, empezamos a predicarle, a compartirle, y llega y dice este hombre: señora, créamelo, yo antes leía la Biblia, pero ahora no tengo tiempo para leer la Biblia. Me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 12 de la medianoche a descansar este pequeño espacio de tiempo, y no tengo el tiempo para leer la Biblia. Pero mire, aquí hay una emisora y yo todos los días sintonizo el devocional de fulanito de tal, y también escucho el mensaje de fulano de tal, y también hago esto y hago aquello y hago lo otro, pero no lee la Biblia. Mire, los devocionales son hermosos y son preciosos, pero usted debe ir ¿a dónde? A la fuente. Usted debe ir a la fuente, que es donde brotan los ríos de agua viva, es donde brota el agua pura para cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que estemos cambiando la palabra de Dios por un altar, por un devocional? Le estoy diciendo, esto no es malo, son de bendición. Pero ¿por qué hemos dejado de leer la Biblia? Palabra no adulterada. Muchas personas hablan bonito, pero le digo algo: esas personas que hablan bonito han tomado el curso de coach de vida, han tomado el curso de yo no sé qué, yo no sé dónde, yo no sé cuándo, para poder hablar bonito, para poder hablar elocuentemente. Pero ¿sabe algo? Usted sabe a qué universidad fue Pablo. Fue a la universidad del cielo, y fue llamado por el mismo de arriba. Nombramiento celestial directo. Y Dios puso en él su espíritu, y ese espíritu lo llevó a compartir el evangelio. Porque sabe algo, dice la Biblia que Dios al que llama, Dios al que llama lo equipa. Dios al que llama lo equipa, hermano. Y mire lo que dice Santiago 1:21, para que usted sepa de lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. No es que ahorita borre sus listas o borre las personas que le envían devocionales y cosas de estas. No, pero usted tenga discernimiento y usted lea su palabra. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de ¿qué? De malicia, recibid con mansedumbre la palabra ¿qué? Implantada. Usted sabe que es un implante, algo que se mete, hermano, que se convierte en parte suya. O usted ha visto una mujer que se pone por aquí y le queda, no, se lo implantan, ya no se lo puede sacar.
Asimismo tiene que ser la palabra de Dios, no como las no, tiene que estar en su corazón, tiene que estar en su mente, tiene que estar en su vida. Esa es la palabra recibida con mansedumbre, implantada, la cual puede salvar vuestras almas, la cual puede salvar vuestras almas. Mansedumbre para recibir la palabra, para que podamos salvar nuestras vidas. ¿Cuántas veces el siervo ha hablado la palabra de Dios? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. ¿Cuántas veces el siervo ha hablado la palabra de Dios? La palabra de Dios. Y usted ha preferido tomar otro camino que parece más bonito, pero dice que su final es final de muerte. Ahora, si leemos los libros históricos, nos damos cuenta que había caído tan bajo el pueblo de Dios durante los primeros días del reinado de Josías, que hasta habían perdido el ejemplar que tenían de la ley. Es más, se estima que había en esos momentos en la tierra de Judá que nadie tuviese acceso a la palabra de Dios. Y el ejemplar que se encontraba en el templo, que lógicamente debiera de haber estado en un lugar central de la adoración, mire, estaba perdido en una habitación de la parte de atrás y fue hallado accidentalmente, pero aún así este reencuentro con la palabra de Dios, este redescubrimiento, sirvió para provocar el avivamiento dirigido por Josías. ¿Cuántos tenemos el cuarto que le llamamos aquí de San Alejo? ¿Y qué ponemos en ese cuarto? ¿Usted pone allá la ropa que usa todos los días? No, hermano. Usted pone allá el triciclo que el niño ya no usa. Usted va y pone allá el abrigo que ya no está de moda. Usted va y guarda allá las cosas que usted no necesita. Va y las pone allá. Y para ir a buscar algo, hermano, le cuento. Usted se acuerda de algo y dice, uy, ya sé dónde está. Claro, allá tengo la aguja de crochet. Pero vaya, búsquela debajo de todo ese desorden. Y así les estaba pasando en ese momento en tierra de Judá. Ellos estaban allí, tenían, hermano, esa ley para ellos, pero la tenían por allá guardada. Pero también era necesario que estuviese allá guardada, porque iba a venir un avivamiento a través de su siervo Josías para todo este pueblo. Y entonces le pregunto yo, ¿dónde tiene usted la palabra de Dios? ¿Dónde tiene usted la palabra de Dios? ¿La tiene en su mesita de noche allá debajo de todo el desorden? ¿O la tiene ahí encimita para cada vez que Dios le despierte usted coger, abrirla y leerla? Mire, esto que estamos hablando nos da una idea del punto al que ellos habían llegado. ¿Para qué? Para decirlo explícitamente, habían llegado a perder el contacto con la presencia de Dios. Habían tomado el peligroso camino de hacer lo que estaba bien en sus propios ojos. Y al menos ellos creían que estaba bien. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 10. O sea, primero vemos la evidencia de lo que nos habla el profeta Isaías, del cumplimiento de la palabra. Y ahora vemos qué sucede cuando esta palabra se pierde de nuestras vidas. Hebreos capítulo 3, versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando ¿en dónde? En su corazón, y no han conocido ¿qué? Mis caminos. Siempre andan vagando ¿en qué? En su corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Cómo se traduce eso? Hay personas, ¿cuántos conocen a esa persona o a ese familiar que es el enamorado? Y se enamora de una y la semana siguiente trae otra a la casa, y luego entonces, ¿y qué pasó con Juanita? No, ahora es Carmela, y entonces después de Carmela viene Petronila, y bueno, va cambiando todas las semanas. ¿Qué está haciendo esta persona? Está divagando en su corazón. Pero ¿qué pasa cuando llega la persona indicada? Esta persona deja de divagar con su corazón y se va a comprometer en casamiento para entregarle el corazón completamente a esta mujer, y esta mujer le va a entregar su corazón para amarse por toda la vida. Y así es con Dios. Hay muchos que andan divagando. ¿Por qué? Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabes algo? Hoy Dios quiere que tú le conozcas. Y cuando tú le conoces a Él,
te vas a enamorar de una manera extraordinaria que nunca más vas a querer ir por otro camino. Cuando tú encuentras al Dios verdadero, porque hay muchos dioses en el mundo, y la gente se pierde y pierde la cabeza y pierde en sus ojos su mirada por aquellos dioses que hay en el mundo. Cuando Dios nos está diciendo que vengamos a Él y conozcamos el verdadero camino. Mire, muchas son las personas que hacen esto cuando saben que algo está mal a los ojos de Dios, y eso de por sí sabemos que es malo, pero resulta extremadamente peligroso juzgar por nosotros mismos lo que está bien o lo que está mal, porque no tenemos la capacidad necesaria para juzgar conforme al pensamiento de Dios. Isaías 58, capítulo 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mira al que está a tu lado y dile: tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Eso de andar pensando en la vecina, eso no son los pensamientos de Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alguien estaba muy enfermo, y entonces vino delante de la presencia de Dios y le dijo: Señor, la enfermedad no es la que me aflige, lo que me aflige es el dolor. Quítame el dolor, sin importar que no sanes. Y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Sabes algo? Dios no solamente está aquí para quitarte el dolor, Dios está aquí para sanarte la enfermedad. Porque vuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque más altos son los pensamientos de Dios que tus pensamientos. Señor, si tan solo pudieras darme un pichirilo para poder transportarme todos los días. Menos me contrataran y me pagaran el mínimo. Es más, así no me den auxilio de transporte ni me paguen seguridad, no importa, Señor, pero al menos eso, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y Dios tiene pensamientos que son grandes, como lo dice la palabra de Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo con Israel. Ellos estaban pensando algo, pero más grandes eran los pensamientos de Dios, porque aún sabiendo las consecuencias de sus actitudes y conociendo el pensamiento del Señor, el pueblo no prestó demasiada atención a lo que Él les venía diciendo, y ellos continuaron haciendo lo que les parecía bien en su propia opinión, en lugar de examinar su comportamiento a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Le pregunto yo en esta hora: ¿usted ha examinado su comportamiento a la luz de la revelación de la palabra de Dios? Tal vez no. Lo hacemos como a nosotros nos parece, lo hacemos como a nosotros nos place. Pero debemos examinar nuestros comportamientos, o nuestro comportamiento a la luz de la revelación de la palabra de Dios. De igual manera, hallamos que en este tiempo hay parte del pueblo de Dios que toma a la ligera lo que el Señor viene hablando, y siguen haciendo conforme a sus propios deseos, desechando lo que Él habla porque no está acorde a sus propios deseos o pensamientos. ¿Dónde están muchos de los que dicen seguir y amar a Dios en este día? Muchos están haciendo deporte porque es bueno para la salud. Sí, es bueno para la salud, pero dice la palabra de Dios que no tengan como costumbre como aquellos que dejan de congregarse. La Biblia nos habla que Jesús asistía a la sinagoga sin faltar cada semana, y allí estaba en la presencia de Dios. Y entonces, porque usted y yo buscamos el tiempo de Dios para hacer otras cosas, porque estamos usando el tiempo de Dios para ir y satisfacer la carne
carne y fortalecer la carne, cuando dice la Biblia que mientras este hombre se va deteriorando, el espíritu o lo espiritual se va fortaleciendo en nuestras vidas, y cuando lo espiritual se fortalece en nuestras vidas, empieza a suceder un cambio en lo exterior, porque todo viene desde lo interior. Así como lo que usted come se ve en su cara, así mismo lo que usted lee en la Biblia, lo que usted recibe en su espíritu, también se va a ver en su cara. Y por eso al llegar a este lugar llegamos felices, llegamos gozosos, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Diga: el Espíritu de Dios está dentro de mí, el Espíritu de Dios está dentro de mí, y el gozo del Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Wow. La gente se olvida de leer la Biblia, abandonan su Biblia en algún rincón del hogar, como si fuera tal vez un trasto viejo, sin uso. Pero que cuando llega a nuestras manos, nos damos cuenta que no son tan prácticas ni útiles como parecían, pero debemos ser como aquellos que tenemos la Biblia en nuestra mano y la tenemos a nuestra vista todo el tiempo. Wow. ¿Sabe algo? Ha venido espíritu de religiosidad. ¿Y sabe qué es religiosidad? Religiosidad, nos dice la RAE, que es el cuidado riguroso en el cumplimiento de las obligaciones religiosas. Pero también hay otros hermanos que viven bajo el misticismo, y nos dice que el misticismo es el estado de las personas que viven en la contemplación de Dios o dedicada a las cosas espirituales. Y también nos dice que es la doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación directa del hombre con la divinidad a través de la institución o el éxtasis. ¿Qué pasa? Por un lado vemos que cuando la religiosidad ingresa en el creyente, este comienza a someterse a ciertos ritos o rituales que, si bien poseen conceptos bíblicos, hacen que el resto de la Biblia sea desplazado o de alguna manera disminuya su importancia. O sea, es por esto que hay quienes dejan de cumplir con sus obligaciones terrenales, como podría ser el trabajo, como atender al marido, como atender a los hijos, como atender a la esposa, o tal vez venir y hacer la comida en casa o cosas del hogar, porque tienen que estar más tiempo en la iglesia o haciendo las cosas de Dios. Ese es el religioso, hermano. Las personas que dejan de hacer lo que tienen que hacer. Y cuando la Biblia dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente, nos está diciendo que debemos hacer nuestros quehaceres diarios sin dejarlo de lado. Ahora, también está el misticismo, y para dar un ejemplo gráfico podríamos decir que esto hace que las personas vivan flotando en una nube, según ellos, en comunicación directa y constante con Dios, situación que les lleva a un cierto grado de enajenamiento de la realidad terrenal, que les introduce en una situación similar a lo que dijimos de la religiosidad. Entonces, ¿sabe qué pasa? Resulta lógico que estas situaciones lleven a la pérdida del trabajo y a la destrucción familiar. Y nos damos cuenta de qué manera sutil el diablo lleva a la destrucción a la primera institución formada por Dios, que es la familia, a través de un aparente celo de las obligaciones religiosas, y consecuentemente también a la destrucción de la iglesia. ¿Y sabe qué? Y al pueblo le sucedió lo mismo que sucede cada vez que un creyente se olvida de la Biblia y deja de leer la palabra de Dios. Y en todo caso la lee, pero no la pone en obra. Y así fue que adoptamos los valores y prácticas de las personas mundanas que le rodean, y terminaron adorando a dioses de otras naciones, provocando, como también sucede siempre, una cantidad de discusiones y luchas, descendiendo a un nivel moral muy bajo y corrompiendo la justicia. Y cuando los creyentes se olvidan de la palabra de Dios, comienzan a establecer alianzas con las naciones o familias mundanas que están a su alrededor, y empiezan a continuar en la iglesia sin prestar atención a la palabra. Y la iglesia misma va cayendo gradualmente cada vez más bajo en lo espiritual y en lo moral.
Mire, fue precisamente a esta nación a la que fue Jeremías, y el mensaje que le fue ordenado que proclamase fue uno de juicio, ya que la rebeldía les conduciría a la ruina nacional, para lo cual Dios estaba levantando un pueblo, impío y cruel, que destruiría todo cuanto hallase a su paso, y sería implacable, y terminaría destruyendo las murallas y el templo, y además de llevarse aquellas cosas que la nación valoraba, e Israel sería llevada cautiva. Algo similar le ocurre a aquellos que en su rebeldía, ¿sabe qué pasa? Dejan la palabra de Dios en el cuarto del fondo del corazón. Cierra tus ojos por un instante y piensa cuántas veces te has dejado llevar por esos deseos personales. Cuántas veces has estado en las filas de los religiosos. Cuántas veces has estado en la fila de los místicos. ¿Sabes algo? El enemigo se vuelve implacable en contra de los religiosos, de los místicos, y él quiere derribar esas murallas de protección que como cristianos poseemos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes algo? Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Si no quieres nada bueno con esa niña, déjala. Si no quieres nada bueno con ese hombre, déjalo. Pero deja de tener malas intenciones. Deja de estar pensando en la maldad. Te acercas a alguien para robarle, te acercas a alguien para quitarle, te acercas a alguien para hacerle mal. Cambia esas intenciones de tu mente y de tu corazón, y que Dios también aleje a esas personas malintencionadas que vienen a estar cerca de nosotros. Porque ¿sabes algo? Además de destruir la fe, ya que la fe, dice la Biblia en Romanos 10:17, dice la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de manera que luego que queda cautivo del pecado, perdiendo todos los tesoros espirituales que tenemos en Cristo y las bendiciones materiales que nos llegan de su mano, nos apartamos de su palabra. ¿Cuánto vamos a sacar el pecado de nuestras vidas? Yo quiero sacar el pecado de mi vida. Tú quieres sacar el pecado de tu vida. Yo quiero sacar el pecado de este lugar, y que seamos santos como Él es santo. ¿Y sabes qué? Eso lo podemos hacer por medio de su sangre preciosa que está aquí en esta mañana, en este lugar. ¿Cuántos quieren ser limpios por su sangre preciosa? ¿Cuántos queremos ser limpios? Yo quiero ser limpio. Señor, limpia mi vida y limpia, Señor, tu iglesia. Purifica, Señor, y limpia toda esta ciudad, los gobernantes, alcaldes, concejales. Límpialos, Señor, satúralos con tu Santo Espíritu y manifiesta tu gloria en ellos, para que ellos, Señor, gobiernen conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad. Pero ¿sabe qué? Jeremías también deja perfectamente claro que el juicio mediante el cual Dios juzga lo hace con un corazón afligido. Entonces, ¿qué pasa? El profeta mira más allá, y Daniel se dio cuenta de que Dios había anunciado que la cautividad duraría exactamente 70 años. Y así fue como Daniel supo que estaba llegando al fin del tiempo, y podía esperar ver el restablecimiento de la nación y cómo regresaba de nuevo a la tierra. Y con ese mismo corazón afligido es con el cual el Señor corrige nuestras rebeliones, nuestras faltas, nuestros olvidos de su palabra. Y rescatemos además esto: el Señor puede permitir que tengamos pruebas, y tal vez que volvamos a ser cautivos, pero solamente por un tiempo. Y ese tiempo es el suficiente para que nos arrepintamos. Mira al que está todo y dile: arrepintámonos. ¿Para qué? Para que busquemos en ese cuarto del fondo de nuestras vidas esa palabra, y volvamos a hallar esa palabra que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Y es allí donde seremos restaurados y volveremos a disfrutar de las bendiciones plenas del Señor. ¿Cuántos queremos disfrutar de las bendiciones de Dios? ¿Cuántos queremos disfrutar de las bendiciones de Dios? Aquí están tus bendiciones, Dios, para tu iglesia.
Llena este lugar con tu Santo Espíritu. Llena este lugar con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos. Llénanos con tu Santo Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos sabemos cuál es la mejor comida del mundo? Aparte de la espiritual. ¿Alguien sabe cuál es la mejor comida del mundo? Mauricio, ¿cuál es la mejor comida del mundo? Bueno, la de tu mamá y la de tu esposa. Es cierto. Pero creo que probaste primero la de tu mamá. Y esa es la mejor comida del mundo, ¿cierto? Y cuando tú quieres disfrutar de esa comida, ¿a dónde vas? Milcencita está afuera. Bueno, ya sí nos da fe de que él llega allá y come rico. ¿Cierto? Cuando queremos probar esa comida, ¿a dónde vamos? ¿Cierto? Elcita, cuando tus hijos quieren la mejor comida, ¿a dónde van? A tu casa, ¿cierto? Y mamá, prepáreme este plato que me gusta y me fascina. Pero cuando tus hijos quieren esa comida y no van a tu casa, ¿van a poder disfrutar de esa comida? No. Hermano, Dios quiere que nos acerquemos a Él y disfrutemos de sus bendiciones. Cuando tú te vas de la casa, pierdes, hermano, esas bendiciones que solamente vas a tener en tu casa. Cuando tú te alejas de Dios, te alejas también de sus bendiciones. Y ya las bendiciones no están contigo. La Biblia dice que esas bendiciones vendrán y te alcanzarán y te seguirán todos los días de nuestra vida, de tu vida, como el bien y la misericordia. Y nuevas son misericordias cada mañana. Pero para recibir de estas bendiciones yo tengo que estar ¿dónde? En la casa de Dios. Tengo que estar cerca de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda bendecirme. Si un hijo quiere ser atendido por una madre, tiene que estar en la casa de esa madre, en la casa de esos padres, para recibir la bendición. Hoy tú estás aquí porque anhelas esa bendición de Dios. Mira al que está a tu lado y dile: volvamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Mira, aquí es donde tú vas a ser restaurado. Aquí es donde tú vas a recibir las bendiciones plenas del Señor. Aquí es donde verdaderamente volvemos a ser hijos de Dios, obedientes, sujetos a lo que Él ha establecido, regresando a la tierra de bendición prometida que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Pongámonos en pie en esta hora. Mira, Isaías fue uno de los profetas de Dios, y el libro de Isaías es uno de los más largos en la Biblia. Y sabes algo, en él podemos encontrar cantidad de asuntos, misterios, tal vez que no habíamos visto en la Biblia. Pero esta profecía y su cumplimiento es algo increíble, como lo hablábamos al comienzo. Todo con una distancia de varios cientos de años, pero la precisión de Dios no tiene igual. Recuerda que cada detalle de la profecía se ha cumplido. Y la Biblia es un libro 100% confiable. Y hay que tener en cuenta la Biblia en nuestras vidas para todo. ¿Tenías dudas acerca de alguna cosa que dice la Biblia? Creo que con esto hemos hablado el día de hoy. Y debemos tener confianza en que Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántos años que se escribió la Biblia? Pero se cumple el día de hoy en nuestras vidas al 100%. Tal vez usted venía con desconfianza en cuanto a lo que decía la Biblia, lo que parecía la Biblia, pero ya no tenemos por qué tener desconfianza. Más bien, mira al que está a tu lado y dile: vamos a tener 100% confianza en lo que dice la Biblia. Dile: vamos a tener 100% confianza en lo que dice la Biblia. ¿Cuántos van a llegar a su casa y van a leer su Biblia? ¿Cuántos mañana van a leer su Biblia? Hermano, no nos acostumbremos tanto a lo virtual, no nos acostumbremos tanto a lo digital. Es bonito coger la Biblia y rayarla, subrayarla, atesorarla. Porque a veces, hermano, se nos moja la Biblia y la secamos y no hay problema. Pero ay de que se moje el celular, Dios mío, pegan el grito. Se afanan, se preocupan. Y es algo material, pero la palabra de Dios, siga conmigo, es por la eternidad. Es por la eternidad. Bendito Padre Celestial, hoy hemos recibido una revelación tan tremenda y poderosa de lo que es tu palabra. Profecías habladas, Señor, hace tantos años, y hoy viendo el cumplimiento en nuestras vidas. Una palabra tuya basta para sanarnos. Y esa palabra
está ahí en las Sagradas Escrituras. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias a Dios, porque aunque los días a veces parecen oscuros, hoy, Señor, el día amaneció nublado, con frío, pero de repente salió el sol. Y así es tu palabra. A veces las circunstancias parecen oscuras en nuestras vidas, pero llega tu luz en medio de la oscuridad e irrumpe, y podemos ver por dónde estamos caminando, qué cosas debemos atravesar y afrontar en nuestras vidas. Pero tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza, Señor. Y hoy, Señor, aquí reunidos los hermanos en tu casa, podemos decir: Abba, Padre, tus promesas son verdad. Abba, Padre, todo lo que tú has dicho en tu palabra, yo lo creo. Yo, Señor, lo quiero para mi vida. Quiero estas promesas para mis hijos. Quiero estas promesas para estos padres. Quiero, Señor, estas promesas para estos hermanos, esposo, esposa. Quiero estas promesas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo. Y aún en medio de la angustia, aún en medio, Señor, de la dificultad, ahí estás tú con tu palabra para levantarme, para darme ánimo. Perdóname, Señor, cuando he llorado, cuando he pasado momentos difíciles y no he leído tu palabra donde tú quieres hablarme. Perdóname, Señor. Ahora, cuando pase momentos de dificultad, diría tu palabra. Cuando esté contento, bendecido, ahí estaré yo leyendo tu palabra, porque ahí tú me quieres hablar para instruir a mis hijos. Ahí tú me quieres hablar para ser un buen marido, para ser una buena esposa. Ahí tú me quieres aleccionar, Señor, para ser un verdadero hijo tuyo. Perdóname por haber estado tanto tiempo lejos de tu palabra y haberme concentrado en cosas, Señor, que no era la palabra viva y eficaz, sino que eran mentiras del enemigo, que eran sofismas de distracción. Pero hoy, Señor, queremos meditar en tu palabra, como lo dice, de día y de noche. De día y de noche meditaremos en este libro de la ley, y entonces haremos conforme a todo lo que allí está escrito, y haremos prosperar nuestro camino, y todo nos va a salir bien, Señor. Sé que vienen grandes bendiciones para mis hermanos, Señor. Ahora, Espíritu Santo de Dios, tu mujer que tienes que hacer un pago esta semana, Dios te dice: tranquila, porque ya está ese dinero. Tú solamente sal a trabajar y yo te voy a suplir ese dinero. Tú solamente esfuérzate y sé valiente, y yo ya tengo la provisión que tú estás necesitando. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Alguien con un dolor en su cabeza, aquí la parte de atrás, ahora mismo ponga su mano ahí y reciba sanidad. No importa cuál es su dolor, no importa cuál era su enfermedad, ponga su mano sobre su cabeza y empieza a sentir la gloria de Dios que se manifiesta a través de su vida, porque tú tienes el poder sanador ahora en tus manos. Ahora tú tienes ese poder sanador. Pon tu mano sobre tu cabeza y empieza a sentir el aceite que empieza a descender desde tu cabeza, y así como lo hacía con los siervos, así mismo desciende por toda tu vida hasta llegar a tus pies ahora. Desciende, desciende, Espíritu de Dios, que descienda y venga el aceite de Cristo, así como descendía por las barbas de Aarón y mojaba, empapaba todas sus vestiduras. Ese aceite de gloria está ahora mismo sobre tu vida. Ese aceite de gloria está ahora mismo sobre tu vida. Ahora mismo ese dolor, tú entraste con un dolor de cadera, ahora mismo sé libre y recibe sanidad. Ahora mismo tienes una cadera nueva. Ahora mismo ese nervio ciático, Dios lo está sanando, y se va el dolor por el poder del Espíritu Santo de Dios que se está manifestando en esta hora sobre la iglesia. Y aún aquellos que nos están viendo y están metidos en esta presencia pueden ser partícipes de la sanidad para su cuerpo, pueden ser partícipes de la sanidad para sus vidas, Señor. Ven y sopla ahora, Espíritu Santo de Dios. Ahora todo problema de túnel carpiano ahora mismo reciba sanidad. Tiene usted otra vez movilidad sin dolor. No hay necesidad de cirugía, porque el poder de Cristo está aquí para sanar lo que Él ha llevado en la cruz del Calvario. Todas las enfermedades fueron llevadas en la cruz del Calvario, y por su llaga usted y yo fuimos sanados y fuimos curados por el poder de Cristo que ahora está aquí fluyendo, Señor.